en en la programación de esta primera fase, No, no, señora, aún no. pero ¿ya está lista o qué? Quedó trabajando igualito que en el video que les pasé. Profe, y digamos, para que, como el sensor, para que seleccione el color, o sea, para que vaya seleccionando por color, eso también Para, toca poner. para que vaya seleccionando por color, no te entiendo cuál parte es esa. No, o sea, para que, digamos, reconozca el color de la pieza. O sea, si es roja, si son blancas, si son blancas. No, Me porque toca poner igual esto el es una sensor. Ah, secuencia. el sensor lo tiene la máquina, ¿sí? Entonces, como les Ujú. dije, lo que hace la máquina, la forma como está programada la máquina, pues ya nosotros no nos metemos con esa programación específica, ¿sí? Eso sí, la máquina tiene un sensor y ese sensor le dice a la misma máquina, al mismo procesador de la máquina, la pieza que usted tiene ahí es roja. Entonces, con base en el programa y con base en lo que le esté pidiendo el carrusel, pues dirá, sí, esa pieza es la correcta o esa pieza no es la correcta. Entonces dejaría pasar la pieza o no dejaría pasar la pieza. Pero esa programación es de la máquina. ¿Sí? Lo que la Listo. máquina nos informa realmente a nosotros, que es lo que nos interesa ahorita en este momento, es que está alimentando una pieza roja, o está alimentando una pieza azul, o está alimentando una pieza blanca. Esa es la información que nosotros obtenemos del controlador de esa primer partecita de este sistema, esa primer partecita que hemos denominado alimentador o algo parecido. Entonces, el sensor existe, sí, pero no es el elemento que nosotros del cual estamos obteniendo la información, sino la máquina específicamente ya una vez detectó que es la pieza correcta de la que se pidió, nos dice, ahí le estoy enviando esa pieza. Por eso el alimentador solo tiene donde nosotros le programamos los procesos que realiza, pues solo tiene esos tres procesos: alimentar una pieza blanca, alimentar una pieza azul o alimentar una pieza roja. ¿Ok? Listo, perfecto, sí, sí. Listo. Es importante, sí. No está bien porque nos quede bien claro esos procesos. Mm, Lina, David, ¿alguna duda? Hola, profe, ¿cómo estás? Hola. No, ya con las indicaciones que nos diste el viernes, ya ahí nos quedó bien la primera fase. ¿Y hacen toda la rotación del carrusel y todo? Sí, 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 Ah, señor. bueno, súper. Entonces, pues si quieren pueden ir avanzando en en el otro proceso y ahí vamos mirando mientras les explico aquí a los otros compañeritos la parte en la que ellos tienen dudas, ¿listo? Bueno, entonces vamos a venir por aquí y les voy a mostrar a Juliana y compañía. Entonces, ¿cómo manejamos el tema del contador? Porque el contador es un elemento clave dentro de nuestro proceso. ¿Listo? Entonces les voy a compartir aquí. Bueno, aquí está mi proyecto de Codesis. ¿Sí? ¿Ya lo están viendo? Sí, profe, ya. Bueno. Entonces, cuando vamos a manejar un contador, en este caso, digamos, ¿cómo sabemos que debemos usar un contador?
por ejemplo? Es una buena pregunta. Entonces, si miramos la estructura del carrusel, en este caso, por ejemplo, yo ya veo que hay una, pues como una especie de sistema y cada uno de estas partes, ¿sí? Que serían como las torres de almacenamiento, según la forma, ojo que también esto es importante, ¿no? Según la forma como se está programando este almacenamiento, pues se decidió que en la misma columna o en la misma estructura o en el mismo rack o como quieran llamar, se almacena el mismo tipo de producto, ¿sí? Es decir, que yo voy a tener o tres piezas blancas, o tres piezas azules, o tres piezas rojas. Ya eso me da una indicación de que para poder identificar cuál de esas blancas o cuál de esas rojas es a la que yo me estoy refiriendo, o sea, que si yo quiero eh, identificar este producto de acá, pues yo tengo que tener un dato que me diga quién es ese producto. ¿Sí? No solo rojo, porque rojo puede ser el de arriba o el de abajo. Entonces, si además de ser rojo, le digo que estamos hablando de la posición 2, pues ya hay una identificación más clara de ese producto. Recuerden que la clave sobre lo cual nosotros estamos trabajando es la identificación del producto dentro de nuestro proceso. ¿Sí? Ya no nos vamos a referir a los estados como tal de las máquinas, sino principalmente a la identificación del producto. Entonces, al decidir, pues yo puedo ponerle, vamos a ponerlo más bien con numeritos, perdón, contexto, entonces puedo decir que este es el 1, puedo decir que este va a ser el 2 y puedo decir que este va a ser el 3. ¿Sí? Y será el 1 rojo, el 2 rojo y el 3 rojo, pero si los que tengo son los blancos, las piezas blancas, pues será la 1 blanca, la 2 blanca, la 3 blanca, y si son las azules, pues la 1 azul, la 2 azul, la 3 azul. Es decir, que vamos a tener un contador, primero que todo, que debe estar identificado, ¿sí? Según el tipo de producto. Entonces, si yo hablo de las piezas blancas, esto es un contador. Pero si yo hablo de las piezas rojas, voy a tener otro contador. O sea, son totalmente independientes. Y si son las azules, pues voy a tener otro contador. Entonces ya estamos hablando de tres contadores. El contador normalmente es una variable, un entero, ¿sí? Una variable tipo integer porque pues vamos a empezar en 0 y luego 1, 2, 3, o sea, números enteros. Nunca vamos a contar media pieza, ni un cuarto de pieza, ni nada por el estilo. Entonces, pues son números enteros. ¿Cómo podemos identificar o definir? Pues si yo defino una variable, por ejemplo, blancas, la defino como un número entero. Esto lo ponemos en mayúscula, porque así lo pone el software. Si defino azules, entonces las azules, y lo mismo, entonces tendría otra variable, por ejemplo, que se llame rojas. Entonces ya aquí tengo tres variables que voy a usar como variables de conteo. Recuerden que cada vez que descargamos completamente el proyecto a nuestro PLC virtual o hacemos un reset caliente, estos valores de estas variables siempre van a arrancar por defecto en el valor 0, a menos que le escribamos lo contrario. Recuerden, el reset caliente lo hacemos aquí en línea y aquí está la función. Obviamente, pues es cuando estamos conectados con nuestro PLC, nuestro sistema. Entonces ahí ya tenemos
esas variables. ¿Dónde deben estar esas variables? Pues esas variables deben estar en la lista de variables globales. Las voy a quitar de acá, las voy a poner aquí más abajito. Y, por ejemplo, podemos decirle aquí a esto que estos son contadores. ¿Listo? Y así vamos identificando las variables de nuestro proceso. Entonces, ahí están los contadores. Ahora, ¿cómo los vamos a usar? Entonces, recordemos que si tenemos un contador, digamos, de piezas blancas, en el momento en que el sistema me alimente acá, me mueva aquí y luego, pues, este punto es este mismo, es esta misma estructura, pero vista desde arriba, ¿no? Entonces, en el momento en que lleguemos acá con la pieza, o sea, que la estemos colocando en uno de los racks de nuestro carrusel, debemos hacer el incremento de la variable. Entonces, si yo estoy hablando de las piezas blancas, entonces le decimos que le incrementamos en 1 el contador de las piezas blancas. ¿Sí? De esta forma, entonces ponemos la pieza número 1, luego entonces vamos a tomar la otra, vamos a poner la pieza número 2, luego vamos a tomar la otra y vamos a colocar la pieza número 3. Como este amigo no tiene más capacidad, sino hasta 3, pues ese 3 va a ser nuestro límite para saber que debemos cambiar de posición el carrusel. Entonces, nuestro primer proceso va a depender de que de un if, ¿sí? Y una vez pongámoslo ahí, en el que las blancas, para poder hacer el proceso de alimentación de piezas blancas, ¿sí? Debe ser menor que 3. Entonces, cuando arrancamos que vale 0, pues obviamente va a poner una blanca. Ponemos la primera blanca, ya el contador vale 1. ¿Sí? Pero 1 sigue siendo menor que 3, entonces le pedimos otra pieza blanca. Ponemos la otra pieza blanca y ya el contador vale 2. Entonces, 2 es menor que 3, sí, entonces hace el proceso, repite otra vez, el proceso de blancas y colocamos la tercera. Cuando ponemos la tercera y ya vale 3 el contador, ¿sí? Entonces quiero repetirlo. Pero me dice, no, qué pena, usted lo repite si es menor que 3. Como ya vale 3, pues ya no va a repetir el proceso de blancas. Entonces, si ya no es menor que 3, entonces, ¿qué hacemos? Pues saltamos a una línea donde vamos a empezar con las piezas azules. Entonces, lo mismo. Si azules es menor que 3, menor que 3, entonces, hacemos azul 3 veces y cuando ya no se cumpla, entonces miramos el de las 3 velas rojas. Cuando ya no son las 3 velas rojas, pues simplemente este sistema se va a quedar saltando. Va a venir aquí, luego aquí, y vuelve y repite, y vuelve y revisa, hasta que falte alguna, digamos que ya el proceso siguiente, que es el del alistamiento, pues como tal de un pedido que me quite piezas de acá del carrusel. Entonces le decimos al carrusel, bueno, usted ya, ¿qué le hace falta? Entonces, una blanca, 2 azules y una roja, listo. Entonces, cuando complete las 3 blancas, vuelve y mira las azules. Cuando complete las 3 azules, va a mirar las rojas. Y cuando complete las 3 rojas, pues ya volvió a quedar lleno. ¿Sí? Como este carrusel no es un sistema de mucha capacidad, cada vez que hacemos un pedido o cada vez que llenamos un pallet de los de 4 posiciones con piezas, debemos asegurarnos que el carrusel vuelva y se llene. Entonces nos debe quedar un proceso
el proceso que estamos haciendo acá de llenado inicial, obviamente que es más largo porque estamos llenando 9 piezas, luego se va a repetir, pero gracias al contador vamos a poder mirar es realmente cuántas hacen falta de cada una. ¿Listo? Por ahora, ¿vamos bien? Entonces, lo primero que tienen que hacer es definir las variables. Las variables que van a ser los contadores. Entonces, deben estar en las variables globales porque esos valores de esos contadores los puede leer cualquier programa y obviamente también los vamos a usar aquí en la visualización. ¿Cómo los usamos en la visualización? Entonces, voy a mostrarles cómo estructuré cómo estructuro este proceso, teniendo en cuenta pues que solo estamos manejando tres tipos de productos. Ya si el número de productos o de variantes llegase a crecer, tal vez toque usar un proceso de visualización un poco diferente. Pero vamos a mirar, vamos a aumentar acá y vamos a mirar, por ejemplo, esta pieza de acá, esta estructura de acá. Se van a dar cuenta que en esta posición, la posición 1, que es la que corresponde al frente la torre del carrusel que está mirando hacia el frente. En este momento yo había puesto por aquí el video, pero bueno, ustedes lo tienen allí. Espero que me entiendan a cuál me estoy refiriendo, que es el primer pallet vacío que el sistema toma. Allí pueden haber en cualquier momento los tres tipos de piezas, ¿sí? Vamos a ponerlas en orden. Estos tres tipos de piezas, cualquiera de las tres puede estar en esta posición, dependiendo de cuál torre del carrusel esté definida. Entonces, también he definido que la posición del carrusel, para que lo tengan claro aquí, lo que he estado dando, entonces la posición del carrusel, digamos, la posición 1 del carrusel es cuando están las blancas. La posición 2 del carrusel es cuando están las azules y la posición 3 del carrusel cuando están las rojas. ¿Sí? Entonces, la visualización de estos objetos, de este elemento, va a depender tanto del contador que estemos trabajando, que aquí lo tengo, el contador de blancas, como de la posición del carrusel. ¿Listo? La posición del carrusel también se puede definir como un contador, porque él va 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? O 3, 2, 1, o 2, 1, 3. Bueno, dependiendo del orden o del sentido más bien en el que yo haga girar el carrusel, porque lo puedo hacer girar en sentido horario o también en sentido antihorario, dependiendo del caso. Entonces, si yo quiero definir cuándo la pieza blanca, vamos a ponerla ahí, cuando esta pieza blanca debe aparecer, ¿sí? ¿Cuándo debe aparecer allí esa pieza blanca? Entonces vamos a mirar con respecto a esta pieza. Entonces debe aparecer, voy a hacer la visibilidad, ¿sí? Entonces debe ser visible, sí. Entonces el contador
de blancas, voy a ponerlo de una vez como blancas, debe ser igual a 1 y la posición del carrusel debe ser igual a 1. ¿Listo? Esto es lo que se debe cumplir. Esto es con una, ponerlo aquí en inglés, con una AND. O sea, se deben cumplir estas dos cosas para que se haga visible. ¿Listo? Pero bueno, lo que nos ofrece el software como herramienta de visibilidad no es la visibilidad, sino la invisibilidad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo obtengo esa invisibilidad? Pues debo llevar esto a exactamente su opuesto. Entonces, ¿cómo escribimos esa invisibilidad? Entonces, vamos a escribir aquí, ¿será invisible? Sí. Entonces, primero me refiero a el contador de blancas. Entonces, si allí se muestra cuando vale 1, ¿sí?, pues debe ser invisible mientras sea menor que 1. Entonces, es invisible cuando sea menor que 1. Mientras sea 1 o, porque puede ser 1, 2 o 3, y también se debe mostrar, básicamente, aquí yo me equivoqué, y esto no debería ser mayor, igual a 1, perdón, sino que esto debe ser mayor o igual a 1, ¿sí? Porque se debe mostrar cuando sea 1, pero también se va a mostrar esa pieza cuando sea 2 y se va a mostrar cuando valga 3, porque no van a desaparecer de ahí, ¿cierto? Entonces, aquí mayor o igual a 1, por lo tanto, el opuesto a esto, pues es menor a 1. Ahora, si me refiero a posición, entonces, ahí sí, se muestra solamente cuando la posición del carrusel vale 1, pues yo lo hago invisible cuando la posición sea diferente de 1. Si la posición del carrusel es distinta de 1, quiere decir que aquí ya no están las blancas. En esta zona, en esta torre ya no es la torre de blancas. Por lo tanto, todas las blancas de esta zona van a desaparecer. Aquí ya no me importa qué otro valor tenga. Puede ser 2, puede ser 3, el que sea, simplemente no se muestra. ¿Y qué es lo contrario de la AND? Lo contrario de la AND es la OR. Entonces, como no escribimos cuándo se hace visible, sino cuándo se hace invisible, esto es lo que vamos a colocar en la programación. Entonces, yo lo pongo aquí, y aquí está. Entonces, blanca es menor que 1 y la posición del carrusel diferente de 1. Eso es entonces lo que le coloco a esta pieza. Ahora, si me cambia el carrusel de posición y lo que estoy trabajando son las piezas azules, entonces la pieza azul del primer nivel es el 1, entonces mantengo menor a 1, pero la posición del carrusel es la 2, pues va a ser, es diferente de 2. Y si la pieza que pongo es la roja, entonces sigue siendo la posición 1 de las rojas, por eso rojas menor que 1, pero la posición del carrusel, cuando las rojas están aquí, es la posición número 3. Por eso se hace invisible cuando sea diferente de 3. Y así sucesivamente, por eso les digo, por ahora, como son solo 3, entonces cada uno de estos puntos tiene sus 3 piezas. En este caso, por ejemplo,
es la posición 2. Ah, entonces lo hago invisible cuando sea menor que 2 y cuando la posición del carrusel sea diferente de 2. Y si miramos la de arriba, por ejemplo, la pieza roja, pues es cuando sea menor que 3 y cuando la posición del carrusel sea diferente de 3. ¿Qué voy a encontrar en todos estos? Uy, muy bien que no era. En todos estos, pues lo mismo. O sea, todos tienen... me mueve. Todos tienen las 3 piezas y cada una está especificada con la característica correspondiente. Entonces, como estoy viendo las del nivel 3, pues todas son menor que 3. Y en este caso, pues hay que mirar, hay que tener cuidado, porque si el carrusel gira en este sentido, viéndolo pues como desde arriba, cuando yo llene las blancas, las blancas, el espacio que llega, no, ahora ya me quedó la duda y voy a corregir esa duda. En este mismo instante vamos a mirar dónde está el video. Aquí está el video. No, pero este es mi video. Ah, el video de mis videos. El video, el video de salir. Me perdió. Aquí está. Ok. Cuando terminan las blancas y pone la última, así, va a girar en sentido antihorario. ¿Sí? Entonces, las blancas, cuando las blancas están aquí, es porque las azules son las que están como elemento principal, ¿no? Entonces, eh, por eso las blancas se refieren en este momento, o sea, este de aquí se convierte en la posición 2. Pero para las azules es la posición 3, mientras que para las rojas es la posición 1. Entonces, de esa forma es que programamos la visibilidad o más bien la invisibilidad, ¿sí?, de las piezas. En este caso, por ejemplo, para estas, entonces lo mismo. Miren, tengo las mismas 3 piezas, solo que, bueno, aquí lo pintamos como una vista superior, no frontal, es más claro verlos desde arriba. Entonces acá, aquí ya no me refiero al contador. El contador es aquí para el carrusel. Acá utilicé una variable, en este caso pues son números enteros también, para identificar si el producto está en la posición 1. Esto ya me estoy refiriendo, vamos a ponerle aquí, a posiciones del manipulador o del robot. ¿Listo? Por ahora solamente tenemos 2 posiciones del manipulador. Muy probablemente no, seguro, vamos a tener, cuando ya vayamos a hacer la parte de la selección de pedidos, pues vamos a tener una posición 3. La posición 3 estaría aquí, porque acá el producto pues continúa hacia el otro lado, ¿no? Entonces, por eso dije, bueno, voy a definir más bien aquí una posición 1, aquí una posición 2 y
por supuesto, lo que les decía, entonces aquí a este lado tendríamos una posición 3. Ese orden ustedes lo pueden definir como quieran. O sea, puede ser que la posición inicial aquí en el centro sea la 1, luego aquí la 2, luego aquí la 3, bueno, como ustedes quieran, eso no es ningún problema. ¿Ok? Pues yo lo definí así en este orden. Entonces, por eso, estos tres piezas que pueden llegar a estar aquí en cualquier momento, entonces van a estar definidas, ¿sí? En este caso, entonces, lo que escribí es producto en la posición 1, si son las blancas, están en referencia al valor 1. Si son las azules, las referencio con el valor 2, y si son las rojas, las referencio con el valor 3. O sea, de esa forma identifico qué tipo de pieza es la que quiero poner ahí. ¿Sí? Si le doy el valor 1, muestro blanco. Si le doy el valor 2, muestro azul. Si le doy el valor 3, muestro pieza roja. ¿Ok? Entonces ahí van las tres. En la posición 2, lo mismo. Entonces tengo las tres tipos de pieza, las blancas, pero con el número 1, las azules con el número 2, las rojas con el número 3, pero eh, ya refiriéndome a esta posición, que es la posición número 2. ¿Listo? El producto en posición 2, acá, puede tomar el valor 1, el valor 2 o el valor 3. Estos valores no son valores de conteo, ¿sí? Estos valores son valores fijos que yo le doy dependiendo de dónde estoy trabajando. Si estoy alimentando piezas blancas, yo mismo en el programa le escribo un 1 a esta variable y le escribo un 1 y un 1, se movió, y un 1 a esta variable porque estoy indicando que son blancas. ¿Sí? Si estoy alimentando azules, le pongo un 2 y le pongo un 2, pero esos son valores escritos. ¿Sí? Ya no es que los vayamos incrementando, mucho menos. Solo lo que incrementamos es lo que manejamos en esta zona del carrusel. Entonces, no sé si eso les quedó un poquito más claro. Sí, profe, ya quedó un poquito más claro con eso. Quedó un poquito más claro. Entonces, pues hay que irle trabajando a eso porque necesitamos, pues, hacer el proceso completo, ¿no? Entonces, como les digo, ya esta primera fase, que es la fase de alistamiento, donde debemos tener pues toda la visualización de los elementos manipulándose en el sistema. Vamos a presentar ¿sí? Entonces, inicio sesión. Bueno, ustedes ya lo vieron en el video que hice. Ok. No les olvide, el gateway puede cambiar de dirección cuando el equipo se prenda o se apague, y también les recomiendo iniciar pues, con descarga para que arranquen todas las variables normalmente en 0. Entonces, esto ya no necesito, esto tampoco, tengo mi sistema, la visualización para que arranque el proceso. Bueno, pequeño detalle. ¿Sí? Lo paré cuando vamos ahí. Los pallets, ¿sí? Los pallets también son, pues, producto. Un pallet es un producto, por lo tanto, esta estructura de pallet, aquí un segundito lo
Lo comparto completo. Ah, entonces, cuando el sistema está trabajando y saca un pallet, entonces el que estaba aquí en esta posición, ¿sí?, que sale por el cargador de este robot y está aquí, o sea, este pallet que estamos viendo acá dibujado es el que hace falta allá en el carrusel. ¿Sí? Esa parte pues también hay que programarle una visibilidad. Vamos a mirar acá. Entonces, este pallet ya lo definí como un componente, ¿cómo se dice esto? Como una pila, ¿sí? Como una pila. Estos de acá, pues no tienen ninguna programación, ninguna, ninguna propiedad, porque no se mueven de ahí. O sea, mientras ellos estén acá, pues nadie está tocando ese pallet. Los únicos pallets que se mueven o que entran y salen del carrusel son los que están en esta primera estructura, que puede ser para las blancas, para las azules o para las rojas, pero como es el mismo pallet, pues yo no muevo los pallets de posición, ¿sí?, sino que dejo fijos pues, los de los lados, los de los otros dos, y programo estos pallets. Entonces, ojo esta parte para todos, que creo que va a ser un elemento nuevo para este proceso. Bueno, la visualización de estos es muy sencilla porque aquí el pallet pues está en la posición 1, por lo tanto la invisibilidad de este pallet es cuando la variable pal, ya les voy a mostrar, acá es una variable de posición del pallet, ¿sí?, posición del pallet dentro del manipulador, ¿sí? Ese pal es solamente para las dos, o luego, vamos a copiarlo de una vez aquí, yo puedo poner este dibujito que en algún momento va a estar aquí. Por lo tanto, como esa es la posición 3, le digo que se haga invisible si ese valor de pallet no es 3. ¿Sí? Cuando no sea 3, pues esto se hace invisible. Cuando sea 3, es cuando se va a hacer visible. Lo mismo este, entonces como está en la posición 2, cuando sea diferente de 2 se va a esconder, pero cuando valga 2 es que se va a mostrar, y lo mismo para el caso de este, que es pal diferente de 1, entonces si es diferente de 1 se esconde, cuando sea obviamente igual a 1 es que esta imagen va a aparecer. Listo. Por este lado, entonces vamos a ir viendo un nuevo tipo de variable. Estas variables aquí en el códice para crear una lista de posiciones, bien sea de, pues de una sola fila o con filas y columnas, se llaman arrays, ¿sí? Entonces, vamos a crear, o lo que a veces en español definimos como un arreglo, ¿sí? En programación son unos arrays. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una matriz, vamos a tratar aquí de hacer una matriz con filas y columnas, algo así, ¿cierto? Ah, borré. Bueno, ni modo. Si tengo esa matriz, vamos a ir haciéndola aquí
Y yo me quiero referir, por ejemplo, a esta primera posición de acá, pues yo puedo decir que esa sea la posición 1,1, ¿cierto? De la matriz. Si me voy a referir a esta otra por aquí en diagonal, pues entonces esa sería la 2.2, 2,2. O sea, 2 en horizontal y 2 en vertical. ¿Sí? Y dependiendo del tamaño, pues entonces puede uno irle colocando el tamaño requerido. Esa posición sería, por ejemplo, la 3,2. Entonces yo puedo, cualquier posición de esta matriz, entonces irla identificando completamente. Pero también puedo tener una sola línea, que sería en este caso, por ejemplo, esta. Entonces, ¿cómo definimos esto? Lo definimos como un array que va a tener, tres posiciones. Entonces, lo voy a definir desde la 1 hasta la 3. ¿Sí? Va a tener posición 1, posición 2 y posición 3. Solo que aquí le escribimos los límites. Puede ser de 1 a 3, puede ser de 1 a 100, puede ser de 0 a 50, si es que el 0 lo queremos asumir como una posición, pero normalmente no lo ponemos como una posición en una matriz. Siempre empezamos en 1 y pues según el tamaño del vector o el tamaño de la matriz, pues definimos. Y muy importante, tenemos que especificar el tipo de variable que vamos a tener allí, porque podemos tener o números o expresiones booleanas, o sea, ceros y unos, o puedo tener números enteros, o puedo tener también strings. En este caso, pues lo que estamos manipulando es números, ¿sí? Números enteros. Entonces, ¿qué es lo que me facilita el uso de este array? Es que yo para esta estructura puedo manejar una sola variable. ¿Sí? Entonces no se me crean aquí para poder cuadrar la velocidad, la visibilidad de estos elementos. Pude haber utilizado una variable normal, tipo entero, y lo mismo, darle el valor 1, 2, 3. Eso hubiese sido una pues, salida fácil, que también funciona, obviamente. Pero previendo lo que viene más adelante, entonces utilizando este array sencillo, entonces utilizo una sola variable igual, dándole los mismos valores. Vamos a ponerle un nombre a esa variable. Yo le puse, por aquí está, le puse carrusel. Me tocó ponerle con raya al piso porque ya había usado el nombre carrusel aquí en el programa, entonces la variable no se puede llamar igual, pero le puse rayita al piso. Y este va a ser el array para las posiciones de los palets en el carrusel. ¿Sí? Ahora dirán, ay, pero es que él escribe una cosa y dice una cosa y después pone otra. Sí, ya según ajustes, pues que me facilitan a mí el proceso, lo puse no de 1 a 3, sino de 0 a 2. Entonces van a decir, pero ¿por qué dice que la vez que el 0 no, pero que sí, pero que... Pues yo lo ajusto a mi facilidad. ¿Por qué? Porque cuando yo descargo todo esto, cuando yo envío todo este proceso, esta variable carrusel, por ejemplo, en mi array, entonces arranca en 0, ¿sí?
arranca en 0. Pero en este caso, como ya el proceso venía avanzado, y el que estoy manipulando acá es el pallet número 2, entonces la segunda posición de mi array es la que está en 1 en este momento. O sea, este 1 que le puse aquí me está identificando cuál posición es la que estoy manipulando. Cuando vaya a manipular la otra posición, entonces este se pone en 0 y la posición 3, en este caso sería el valor de 2, será la que se pone en 1. Entonces lo puse de 0 a 2 porque yo sé que al inicio me arrancan todas en 0. Entonces arranco de 0 para que sepa que es la primera posición. Si no quisiera arrancar de 0 y quisiera poner esto de 1 a 3, yo lo escribiese, por ejemplo, de 1 a 3, que sería lo normal. Aquí hay que hacer la asignación correspondiente, ¿sí?, de los valores con los que iniciarían todos en 1, ¿sí? ¿Por qué iniciarían así? Entonces, la primera posición debería iniciar en 1, según mi programación, porque es la primera, digamos, el nivel de abajo, el nivel 1, es el que iría a coger de primero, ¿sí?, mientras que los otros dos los tendría que tener en 0. Entonces, estos números pues son a su libre disposición, libre albedrío. Yo, para no poner nada de esto, simplemente lo pongo desde 0 y ya sé que arranca en 0, ¿sí?, y no complico las cosas y mantengo esa estructura. Entonces, este elemento va a ser invisible, ¿sí?, va a ser invisible cuando la posición 0, o sea, de 0 sea diferente de 0. ¿Cuándo es diferente de 0? Pues cuando valga 1. Eso quiere decir que cuando valga 1, este se va a esconder. Cuando este valga 1, pues este se va a esconder, y cuando este valga 1, pues este se va a esconder. ¿Cómo pongo ese 1 y ese 0? Pues los pongo yo, ¿no? Igual que las posiciones de acá, según el orden en la programación, pues los voy a poner. Entonces les voy a mostrar aquí el programa. El programa de coordinación por ahora, que luego se va a convertir es en el programa de llenado del carrusel. Entonces, para trabajar la parte de las blancas, en este caso, entonces habíamos visto que dependía de que el contador de blancas fuese menor que 3. En el caso en que las blancas ya valga 3, aquí salto al 10, en el paso 10, ya salto el de las azules, y en el caso de que las azules valga 3, pues salto al paso 20, donde ya miro lo de las piezas rojas, y si las piezas rojas es 3, pues se devuelve al 0, porque lo voy a dejar para que siempre esté, pues, viendo que todas estén llenas. Y aquí es lo que les estaba diciendo, que ya cuando se ejecuta cada uno de los procesos, entonces las variables, por ejemplo, la posición del carrusel la pongo en 1, la posición del pallet lo pongo en 2, ¿sí? Luego cuando ya hay un movimiento del manipulador, la posición del pallet es la que cambia. Cuando ya le alimentamos un producto, pues no solo está el pallet, sino que ya aparece aquí el producto. Esto lo estaría leyendo, la posición 1 del producto. Me estoy refiriendo a esta posición de producto. Como estoy cargando las blancas, le estoy asignando el valor de 1. Entonces, aquí va a aparecer una pieza blanca.
y voy llevando todo el proceso, aquí ya hay unos cambios más fuertes, porque la posición, el manipulador cambia a la posición 2, entonces el pallet aparece en la posición 2, o sea, aparece esta figura aquí. Luego le estoy diciendo que el producto en esa posición 2 es el mismo que tenía en la posición 1 y en la posición 1 le había dado un 1. Esto significa que aquí va a aparecer una pieza blanca, ¿sí? Luego, cuando ya le indico que la pieza blanca apareció allí, debe desaparecer de acá. O sea, al aparecer aquí, desaparece de acá obligatoriamente. Lo mismo que el pallet, si está aquí, desaparece de acá. Eso sucede cuando lo pongo en el valor 2. Y el carrusel, observen lo siguiente. En lugar de escribir, voy a escribirlo acá, lo que debía haber escrito acá, digamos, para una primera situación, era que la variable carrusel, que es mi array, yo estoy manipulando la posición 1, bueno, la posición 0 realmente, ¿sí? Que es la posición 1. Y a esa ponerle el valor 0. Así lo debía haber escrito. Pero, como yo quiero que este proceso que viene aquí se repita 3 veces, entonces no siempre va a ser la posición 0. Este 0 va a cambiar luego a 1 y va a cambiar luego a 2. Entonces, ¿cómo hago para que ese valor dentro de este corchete me cambie a 0, a 1 y a 2? Pues aprovecho que la variable del contador, la variable que estamos llamando blancas, cambia de la misma forma, de 0 a 1 y a 2, aquí cuando hacemos el incremento de ese contador, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale la variable blancas cuando inicia la primera vez, cuando va en el primer proceso? Pues vale 0. Entonces, equivale a la primera posición. Pero, cuando ya incrementamos y volvemos a repetir, porque todavía es menor que 3 en una segunda pieza, pues este contador de blancas, como ya se incrementó aquí en 1, ahora vale 1. Entonces, ya no va a aparecerme un 0 acá, sino que me va a aparecer un 1 y ya me estaría refiriendo a la otra situación. Y cuando vuelvo a incremento otra vez, entonces el nuevo valor que me aparece aquí va a ser un 2. Y ya cuando este incremente a 3, pues esto ya no va a pasar por aquí porque ya esta parte de la programación no se va a realizar. Entonces, pues si fuese un 3, pues no, ya no sirve porque ya no tenemos más posiciones. Estamos limitados inicialmente a las 3 posiciones. Entonces, esa es la forma como definimos estas variables. Esto los vamos a necesitar más adelante bastante, entonces les recomiendo que la vayan intentando usar para que la vayan entendiendo bien cómo funciona, ¿sí? Cómo ese valor dentro del corchete, voy a mostrarles acá, si yo me refiero a esta imagen, estoy haciendo una asignación de valor directo, o sea, dentro del corchete le pongo el número de posición específico, aquí sé que es la 0, aquí sé que es la 1 y aquí sé muy bien que es la 2. Pero cuando estoy programando y esta misma, digamos, variable o esta misma función que escribimos acá debe cambiar con respecto a un contador, pues entonces lo que le coloco dentro del corchete es el nombre del contador y el sistema asume que lo que quiero decir allí, pues es que me cargue el valor del contador, el valor que tiene el contador en ese momento.
Sí, ¿cómo la ven, mis queridos y estimados? Bien, profe, yo creo que sí entendí, entonces voy a intentarlo y cualquier cosa, usted si algo le comentamos. Bueno, pues, muy bien por ahora. Entonces, ya teniendo claro este primer proceso, ¿sí? Esta primera fase, pues vamos a comenzar a implementar la siguiente fase. La siguiente fase es la fase entonces de generación de pedidos. Allí en el video, ya lo voy a cerrar. Una vez el carrusel está lleno, me volvió a perder un segundito, voy a perder el video. Vamos a ver la pestaña del video. Entonces, llenamos, como por aquí, llenando las rojas y va a terminar de llenar la última fase de rojas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como cuando uno hace pedidos, hay disponibles 3 piezas blancas, 3 piezas rojas, 3 piezas azules. Es decir, no puedo, por ahora no puedo hacer un pedido, por ejemplo, con 4 piezas rojas, ¿sí? Un cliente no me puede pedir 4 piezas rojas porque no tenemos disponibilidad, o sea, no le podemos completar ese pedido. Entonces hay unas restricciones que hay que tener en cuenta al momento de hacer los pedidos, que son máximo 3 del mismo tipo, ¿sí? Y la cuarta sería de un tipo distinto, o puedo poner 2 de una, 2 de otra, o puedo poner una de cada una, bueno, ¿sí? También es factible que un cliente pida una sola pieza, o sea, un pedido de un cliente puede ser una sola pieza blanca, no más. Entonces ese pallet que tiene cuatro posiciones, pues va a quedar un espacio lleno, pero los otros 3 espacios van a quedar vacíos. ¿Listo? O sea, todo eso es posible. ¿Qué no sería posible? Por ejemplo, un pedido vacío. No tendría sentido, ¿cierto? Si el pedido, si no hay productos, pues no se permite, no me permite hacer, si yo estoy haciendo una compra, no sé, en alguna de estas plataformas en las que uno va seleccionando los productos y va llenando un carrito. Este es nuestro carrito. Pues cuando el carrito está vacío no me da ninguna opción de ir a pagar, por ejemplo. ¿Qué voy a pagar si no he pedido nada? Entonces hay que tener claro cuáles son esas situaciones en las que no me debe permitir ir a hacer el pedido porque sobrepase algo o haga falta algún elemento. Pero, como les digo, puede generarse cualquier posible combinación. Yo les recomiendo
Si quieren, podemos trabajar primero con la que se muestra ahí de ejemplo. Programar esa de ejemplo. Y cuando ya se tenga programada esa de ejemplo, pues entonces ya ahí sí podemos empezar a mirar las posibles variantes que se puedan hacer. Entonces miren que el proceso comienza, acá lo vemos al lado derecho, se alimenta a esta zona, que es la zona del alistamiento del pedido, zona del lado derecho, de un robot que se llama robot Delta. ¿Listo? Entonces ya estamos viendo que es necesario colocar otros dispositivos a nuestro sistema, además del carrusel, del alimentador y del robot o manipulador. Vamos a tener un robot Delta. El robot Delta es un brazo de 3 ejes que nos permite hacer posicionamientos variados. En este caso, pues son cualquiera de las 4 posiciones que se tienen allí. Y pues también tenemos que tener claro que hay otros dispositivos, por ejemplo, el alimentador de los pallets vacíos. Es un dispositivo también mecánico allí que existe, y hay un transporte también, ¿no? Entonces hay que ir viendo, analizando hasta qué punto cada uno de esos, qué tanto, más bien qué tanto individualizamos cada uno de esos procesos. ¿Listo? Entonces, si vamos a hacer nuestro diagrama de flujo, lo primero que tenemos que colocar dentro de nuestro diagrama de flujo en esta nueva fase es la alimentación de un pallet vacío de 4 posiciones. ¿Sí? Este proceso de traer desde este alimentador hasta el punto donde se hace la carga de las posiciones. Cuando ya está ese pallet ahí listo para trabajar, entonces con base en lo que se pidió, en este caso la primera posición se pidió que fuese roja. Esto también está claramente definido por un orden, o sea, no es una caja cualquiera acá que simplemente pues, vayamos colocando productos, no sé, en el orden en el que vayan llegando, lo que sea. No, aquí como es un pallet, la importancia de entender lo que es un pallet es que es un componente en el que yo ubico los productos, pero en un orden muy específico. A diferencia de una estiva, por ejemplo, que el orden puede ser cualquiera, el pallet sí tiene un orden específico y una posición perfectamente definida. Entonces, el pedido del cliente se debe hacer con base en la ubicación del pallet. Es decir, señor cliente, ¿usted qué quiere en la posición 1? ¿Qué quiere en la posición 2? ¿Qué quiere en la posición 3? ¿Y qué quiere en la posición 4? ¿Sí? Si alguno lo deja vacío, pues miramos cómo lo identificamos. Si lo quiere con roja, si lo quiere con azul, si lo quiere con blanca, pues también miramos cómo lo identificamos. Yo cómo lo hago, como ya había definido desde el principio que las blancas eran 1, las azules eran 2 y las rojas eran 3, pues es la misma forma como yo trato de identificarlos allí. Le pongo un 1, ya sé que lo que quiero es blanca. Si le pongo un 2, azul. Si le pongo un 3, la que quiero es roja. Y si le pongo un 0, o la dejo en 0, más bien, si no la cambio y la dejo en 0, estaría indicando que ese espacio quedaría vacío. ¿Sí? Entonces, al darle una posición, un valor de 0 a cualquiera de las 4 posiciones, el sistema de alistamiento, todo el sistema de alistamiento, que es todo el control de solicitar la pieza, cargarla, el manejar el pallet y todo, alistamiento del pedido, ¿no? O creación del pedido, pues ya él identifica dónde no va a colocar piezas. Entonces, en este caso, posición 1 del pallet, se pidió pieza roja. Observen que el pallet que tenía la pieza llega, entrega la pieza, pero ese pallet retorna al carrusel. O sea, ese es el proceso completo
para alimentar la posición 1 o para digamos, sí, eh, configurar, programar la fase de colocar en la primera posición. Entonces alimentábamos primero un pallet vacío, luego todo este sistema que ya conocemos, entonces el carrusel se debe ubicar en la posición según el tipo de pieza, entonces por eso se ubicó en la posición 3, que es la posición de roja. Luego el manipulador va y toma la primera, porque lo estamos manejando en el mismo orden en que se llena, es el mismo orden en que vamos sacando las piezas. Entonces saca la pieza, eh, la lleva al sistema de alistamiento del pedido y carga ese producto. En la segunda posición también se pidió una roja. Ah, bueno, entonces toma el segundo pallet de las rojas y lo coloca en la posición 2. El carrusel gira porque ya se cambió el tipo de pieza, porque en la posición 3 se pidió una pieza azul. Entonces va la pieza azul, devuelve el pallet vacío y en la posición 4, entonces se pidió una pieza blanca, rota el carrusel y me va a enviar una pieza blanca. Aquí vamos a notar dos cosas. Ya el producto terminado se va hacia otra zona de almacenamiento y ahí terminaría esa fase de alistamiento del pedido, colocándola en una estructura. Esta ya es una estructura tipo matriz. Esta tiene 6 posiciones en horizontal y tiene 3 posiciones en vertical. O sea, es una matriz de 6 por 3. ¿Sí? Entonces, la ubicación de cualquier punto se puede dar a través de las coordenadas horizontal y vertical para identificar dónde está ya ese pedido. Una vez esto quede aquí como un elemento, un pallet, esto es identificado como un producto. O sea, debe tener muy seguramente en un almacén de estos, pues eso tendrá una nueva identificación, un código. Puede que le coloquen entonces, una vez generado el pedido, se imprime un código de barras que identifique eh, pues qué es lo que tiene por dentro, o lo identifique con respecto al número del pedido, o lo identifique con respecto al cliente. Bueno, ahí hay muchas formas de crear la identificación del producto. Lo que aquí no está en el video, ¿sí? Afortunadamente, es que cuando ya ese producto nuevo creado, ese pedido, se fue a esta zona de almacenamiento, el sistema de alimentación inicial empieza a trabajar llenando los espacios vacíos, ¿sí? Empezamos a llenar los espacios vacíos. Entonces, hay que tener cuidado allí cómo vamos a llenar esos espacios vacíos. Y eso lo hace, o sea, es un proceso que se va a ejecutar en paralelo. Entonces, por eso era que les decía, esta primera fase que hicimos nos va a servir para el llenado inicial y la vamos a usar también para llenar esos vacíos que quedaron en el sistema. ¿Listo? Entonces ya esa parte nos queda lista. Entonces lo que tendríamos que entrar es a programar y a configurar esta nueva fase en nuestro proceso. Entonces, ¿qué dispositivos es importante colocar
acá en esta nueva fase, que va a estar metido dentro del proyecto, obviamente. ¿Se durmieron, muchachos? No, profe, que No, profe. Ah, yo pensé que se habían dormido. Yo aquí todo emocionado dándome este tremendo discurso. Entonces, ¿qué dispositivos vamos a agregar? Va a tocar hacer como un quiz. No, profe. Ah, sí, profe. A ver, muchachos, ahí está el video. Profe, cuando dices dispositivos, ¿es a implementar qué? O sea, lo que lleva el código o algún dispositivo No, 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 adicional no. que lleva. En los dispositivos es, por ejemplo, hasta el momento, ¿qué dispositivos hemos cargado? A ver, El palo. aquí. No, dispositivos, máquinas. Carrusel, manipulador y alimentador. Y alimentador. Exactamente. O sea, teníamos tres máquinas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Por ahora teníamos tres máquinas. El alimentador, que hace unas tareas, hace unos procesos, el manipulador, que hace otras tareas, otros procesos, y el carrusel, que hace otras cosas, otros procesos. Pero cuando vamos y miramos, ¿qué se me hizo? El video, ya esta zona, ¿qué se me hizo? Se gasta casi todo el video haciendo la alimentación inicial. Aquí, en este nuevo proceso, entonces vamos a tener otros dispositivos. Ya les había dado una guía. Vamos a tener este primer elemento. Eso es un robot, ¿cierto? Entonces, ese será un nuevo dispositivo. Lo que les decía la clase pasada, si yo quiero, puedo medir cuánto se tarda en alimentar cada una de las piezas, puedo sacar un promedio y puedo definir un tiempo promedio de operación, pero para nuestro caso, pues le vamos a poner los mismos segundos que le estamos colocando a todos los demás. Entonces ahí está, vamos a crear, a adicionarle ya a esta nueva, un nuevo POW. Yo estoy colocando los que se refieren a dispositivos, los estoy colocando en mayúscula porque me gusta identificarlos fácilmente, mientras que los que son solo programación los pongo en minúsculas, como el de coordinación. Entonces recordemos cómo se programa un dispositivo. Voy a copiarme aquí
son básicamente las mismas cosas, los mismos sistemas o la misma estructura, lo único que me van a cambiar son las tareas. Entonces, puedo tomar el ejemplo de uno de estos. Proceso es como una variable de entrada, ya habíamos dicho. Aquí no la puse, aquí está mi variable de entrada. No copié todas. Listo. Ahora sí. Entonces, resulta que necesita una variable que me identifique el estado de ese dispositivo. Entonces, se me borraron todas las que había hecho. Pero bueno, entonces voy a decirle aquí que voy a tener una variable de delta OK, que va a ser del tipo bool y que va a empezar prendida para indicarme que esa máquina arranca, ¿sí? Arranca en un estado de lista. Entonces esto no se llama alimentador OK, sino delta OK, y aquí vuelve y se pone en 0 y queda listo. Las variables tarea y proceso son las mismas. Estoy usando en la lista de variables el mismo T1, por lo tanto el tiempo que le estoy colocando acá, bueno, puede ser 2, 3, 4, 5 segundos. Yo le bajé aquí a 2 segundos para poder ver un poquito más rápido mi proceso. Y lo que tengo que definir son las tareas que ejecuta este dispositivo. Entonces, ¿qué tareas hace? Entonces, carga el delta, lo que hace es ubicar las 4 piezas. Entonces, carga producto en posición 1, donde nos cargó una pieza roja. La otra tarea será la posición 2 y eso se va definiendo muy fácilmente, y sería la 3 y me faltaría, entonces este tiene una tarea adicional porque también me carga a la posición 4. Entonces, mi dispositivo denominado Delta o robot Delta, ¿sí? Tiene 4 tareas o 4 procesos perfectamente definidos. Poner en la posición 1, en la 2, en la 3 o en la 4. Eso es lo que este robot hace. Él no hace nada más. Más la pieza que le manden, que para él es totalmente transparente, no le importa si esa pieza es qué color, el orden lo ejecuta en orden, primero en la posición 1, ese orden, obviamente, ya lo estamos identificando, debe comportarse como un contador, ¿no? Vamos al 1, incrementamos, ahora ya está en la 2, incrementamos para que él sepa que el siguiente que va a poner pues es el que va a estar en la posición 3. Y cuando ponen la pieza azul en la posición 3, pues se incrementa el contador para que él sepa que lo que va a hacer ahora es en la posición 4, porque es que el proceso básicamente es el mismo. ¿Sí? Para nosotros el proceso de ubicación de las piezas es el mismo. Para el robot, dentro de la programación del manipulador, del PLC, perdón, la programación que controla las posiciones del robot, puede que los valores X, Y y Z cambien, ¿sí? Porque son 4 puntos distintos que pueden tener inclinaciones distintas u orientaciones distintas. Para nosotros, como estamos dedicados a la identificación del producto, poner en la 1, en la 2, en la 3 o en la 4 es exactamente el mismo proceso, ¿sí? Pero lo único que cambia es el número de la posición. ¿Sí? O sea que en un momento determinado, si yo quisiera ser más flexible dentro de estas posibilidades, podría dejar solamente una tarea o un proceso
para que sea cargar el producto y le complementaría el valor de la posición como una variable adicional que va cambiando de 1 a 4. ¿Sí? Vale. Esos son posibilidades de mejora que se pueden ir viendo más adelante. Por ahora dejémosle los 4 procesos para entenderlo bien y mirar cómo los vamos a programar. ¿Ok? Listo. Eso es el delta. Ahora sí, ¿qué otros dispositivos incluye este sistema? La banda transportadora. La banda transportadora, ¿sí? Es importante que hay una sección de un proceso que involucra esta alimentación inicial en la que el producto sale, vamos a pintarlo por aquí, a ver, en la que el producto llega aquí y luego llega aquí, ¿sí? Entonces yo puedo decir que todo este sistema que estoy usando acá es un dispositivo, incluido alimentar el pallet vacío y toda la cosa. O sea, toda esta fase de traer un pallet hasta acá sería un dispositivo. ¿Listo? Ahora, ¿qué otro tenemos? ¿Dónde las almacena? El otro robot. Aquí atrás, y este es otro dispositivo, ¿correcto? ¿Qué más? Tiene también como una parte de transporte intermedio entre esas dos, ¿verdad? También hay un transporte intermedio porque aquí ya hay, voy a pintarle aquí de otro color, aquí ya hay otra parte. Entonces aquí es al contrario, ¿no? El sentido de transporte va dirigido hacia otro lado. Ahorita miramos cómo estos dos que se interfieren, cómo pueden ser uno o dos dispositivos, dependiendo del caso. ¿Y qué me queda faltando? Este pedazo, ¿no? Porque aquí hay una traída de pallet hasta acá, o de producto, perdón, y un retorno del pallet vacío otra vez hasta este lugar. Entonces miren que son varios dispositivos adicionales. Por ahora no vamos a poner el del almacén ni este sistema de transporte de acá. Vamos a asumir para este pedazo de programación, vamos a arrancar desde acá. ¿Listo? Vamos a ver asumir que este pallet, perdón, ya está aquí listo en esta posición. Vamos a arrancar esa fase de programación, esa segunda fase desde ahí, ¿ok? Para que se nos facilite un poquito entender bien cómo se hace este proceso. Entonces, ya de esta zona, de esta fase, vamos a olvidarnos de la parte del lado derecho. Nos haría falta entonces esta que habíamos pintado por aquí en amarillo. Este dispositivo, esta pequeña fase de transporte, esta sección, perdón, de transporte, en el que tiene dos tareas, dos procesos. Uno es traer el pallet, traer el producto aquí, y otro es sacar el producto o sacar el pallet de acá. Entonces vamos a crear ese nuevo dispositivo.
Esto sería, por ejemplo, no sé, banda, banda uno, por decir algo, no sé. Y lo mismo, entonces tiene exactamente las mismas variables de todos los dispositivos. La ventaja de, pues de manejar esto de forma estándar es que rápidamente creamos un proceso. Voy a copiarme el del delta, la programación, y me copio la programación. Entonces, ya creamos un nuevo dispositivo, pues hay que venir acá y darle su variable. Entonces le ponemos banda 1, ok, también tipo booleano, inicia lista, inicia en 1 para decirle que ya está lista. Entonces, cambio el nombre del dispositivo, cambio el nombre del dispositivo. Copiar y pegar es muy fácil y es muy práctico, pero hay que tener mucho cuidado, revisar muy bien para que no nos queden faltando hacer cambios, ¿no? Entonces, ya sabíamos que tenía solamente dos procesos. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, un proceso es enviar producto al delta, mientras que el otro es retirar pallet del delta. Así de fácil. Ahí estarían los dos procesos. Que hace ese dispositivo. Entonces, el delta se encarga de posicionar los cuatro y este pues simplemente entra y sale el producto que viene del carrusel. Y ya tenemos que tener en cuenta que pues este manipulador el robot manipulador va a tener una tercera posición, ¿sí? Aquí eh, para cuando coloca la pieza, sí, el producto, aquí el pallet con el producto, o cuando lo recoge el pallet vacío, sería una posición número 3, es la que les decía ahorita, y ya estábamos viendo que la íbamos a necesitar, esa posición 3 de este manipulador. Porque en la visualización vamos a tener que colocar esa, ¿dónde está mi visualización? Que ya lo había puesto. Entonces vamos a tener esa tercera posición acá. Digamos, bueno, más o menos por ahí, ya luego lo ajusta y lo pone bonito. Y vamos a necesitar entonces los otros elementos. Poner esto más pequeña aquí como para representar la banda transportadora. Puede ser un elemento más pequeño. A ver, por el tamaño de letra no se podría tan pequeño. Y el otro dispositivo que acabamos de crear, un poquito más grandecito, digamos, algo así sería nuestro delta. Entonces, pongámosle nombres para que no se nos olvide. Manda 1. Y delta. Ese delta es un robot que se conoce robot del tipo paralelos, ¿no?
Muy bien, entonces tenemos lo mismo. Ahora, las tareas, como hemos definido que estos hacen unas tareas, entonces aquí tengo la tarea. Lo que pasa es que la tarea ya no es del manipulador, sino de la banda 1. ¿Sí? La tarea. Y el delta, obviamente, también debe mostrarme su tarea. Pues, va a mostrarme su tarea. Digamos que por el paso por la banda 1 sería como lo mismo cuando llevamos el alimentador. Bueno, podría ser o podría no ser. Déjenme lo pienso. Un segundo. Voy a subir. Yo creo que más bien sí deberíamos mostrar el producto. O sea, esto aquí, en este punto, porque aquí es una fase, un punto en el que llega el producto, pasa de este punto, digamos, a este punto. Entonces, sí me interesa que se vea acá. Y en el delta, entonces, lo que vamos a tener es el palette de 4 posiciones. Yo voy aquí entonces a mi lista de imágenes. Voy a cargar un palette de 4. Yo ya tengo muchos dibujitos que pasaron por ahí. Por aquí tengo un palette con un dibujito más bonito. Que lo estaríamos poniendo por acá. Entonces este se llama palette 4. Y ahí va quedando nuestro proceso. Ah, bueno, nos falta la lamparita que es la que identifica que la estación está trabajando. Entonces este no se llama manipulador, sino que se llama banda 1, ok. Y este amigo se llama delta, ok. Para que nos den los estados correspondientes. Yo creería que por ahí ya podríamos estar teniendo nuestra segunda fase de los procesos. Aquí el proceso de alistamiento. ¿Cómo vamos a crear el pedido? Entonces necesitamos darle una opción al cliente. Es como cuando le ponemos la página esta de internet, que uno entra, busca y dice, este es el producto que quiero y lo pongo en mi carrito de compras. Entonces vamos a crear un carrito de compras. Entonces, ¿cómo podríamos crear un carrito de compras? Podríamos decirle aquí, por ejemplo, una opción. Entonces, ¿qué producto? Producto para posición 1. Sí, estos son solo textos, ¿no?
solo como una guía. Entonces vamos a alinearlos, y vamos a ponerlos a la misma distancia, bien bonitos. Entonces para la posición 2, aquí todo esto lo podemos hacer en orden. Por ahora no nos vamos a complicar con esa parte. Listo. ¿Cómo hacemos para que el cliente pueda definir una opción para esta posición? Pues por aquí hay varios elementos dependiendo de lo que uno quiera. Por ejemplo, puede uno poner 3 botones por cada una de estas, ¿no? Entonces esto sería una opción sencilla, ¿no? No sé qué escribí ahí. Bueno, blanca, pieza blanca, roja, ¿sí? Entonces, pues dependiendo de lo que escoja, el botón que oprima, pues será el tipo de pieza para esa posición 1. O también podríamos dejarlo vacía, ¿sí? Por ejemplo, y es que en la posición 1 no quiere ningún elemento. Entonces, vamos a distribuirlos equitativamente. Listo. Otra forma podría ser, por ejemplo, utilizar un campo de texto. Ah, y creo que tocaría darle por aquí en configurar y decirle que me escriba lo que yo escriba ahí, me lo ponga en una variable, ¿sí? Puedo ponerle también un mínimo y un máximo. Default, la variable corresponderá a la variable de texto que escribamos acá. Por ejemplo, pedido 2, algo así. Entonces sería escribiendo el valor. Otra que a veces utilizo por ahí es la del, me perdió. Puedo utilizar, por ejemplo, un control deslizante. O sea, una perillita, ¿no? Que cambie. Entonces le ponemos una variable. Entonces le podemos pedir, por ejemplo, pedido 3. Y por acá le definimos los valores. Inicio de escala en 1, fin de escala en 3, por lo tanto, pues la escala principal sería un 1, subescala también, son números enteros, algo así. Entonces, al mover este objeto, este carrito, lo puedo mover y iría seleccionando. Y otra opción podría utilizar, ya no me acuerdo si era este o era este. Miramos este. Podría ser, entonces le podemos poner que esta sea la del pedido 4, entre 1 y 3,
Bueno, color, estado, visibilidad, YouTube, pues no mucho. Formato numérico, pues por defecto. Bueno, lo que, lo que sea. Vamos a mirar. Ah, no, pero me va a decir que no conoce las variables. Tu. Ok. Tenemos que crear las variables. Entonces, lo mismo, yo puedo crear 4 variables, por ejemplo, pedido 1, pedido 2, pedido 3, pedido 4. Podría ser una opción. Estos, pues, son necesariamente números enteros. Pero, en lugar de eso, también puedo colocar una variable, pedido, que sea un array que va a ir entre 1 y 4, también de números enteros. ¿Sí? Entonces aquí sí vemos más claramente, perdón, esto es con un off, más claramente la diferencia, ¿sí? A tener 4 variables que podrían llegar, si el pedido no son solo 4, sino puede ser infinito. Entonces, ¿yo cómo hago para crear variables infinitas, cantidad de variables infinitas? No tengo que crear 1000 para que el cliente pueda pedir 1000 productos como máximo, o 100 productos como máximo, no sé, o simplemente, pues, hacer un array, ¿sí? Con una sola variable. Eso ya, pues, depende del gusto y facilidad. Lo que pasa es que aquí en esta clase, cuando vamos utilizando el utilizar elementos más profesionales, pues nos da mejor nota. Y a ustedes, como les encanta sacar buenas notas, pues ya veremos cómo van a manipular aquí esto. Listo, entonces estábamos acá en el sistema. Ah, bueno, voy a mirar esto que pasó, que se movió, que se desconectó. Vamos a hacerlo con descarga. Y vamos a mirar qué funciona de acá. Esto ya no me importa. Acá, lo que quiero es ver las diferentes opciones. Entonces, por ejemplo, acá yo le doy clic, le pongo 2, ¿sí? Y ese es el dato que entra como elemento de pedido. La otra opción era mover acá. Entonces, obviamente, aquí dará un 1, aquí dará un 2, aquí dará un 3. Entonces, a este le puse un 2, a este le debe haber puesto, según esto, un 3. A este vamos a dejarlo en 1. ¿Sí? Con las flechitas da la opción de cambiar. Pues vamos a ver cómo se leen acá. Entonces, ahora, el pedido 1 no programé los botones. El pedido 2 tomó el valor 2, el pedido 3 tomó el valor 3 y el pedido 4 tomó el valor 1. Entonces son las diferentes formas. Y nos faltó cómo programamos estos botones. Entonces hay que venir aquí, decirle que a este señor, cuando él haga clic, ¿sí? Escriba en la variable que esté por defecto, perdón, no cambia la variable, tenemos es que escribir un código porque le vamos a asignar a la variable pedido 1, aquí le asignamos un 1. Voy a copiar esto para ponerlo en los otros. Si es blanca, le asigno un 1. Si es azul, entonces cuando hagamos clic, vamos a escribir un código donde ponemos esto en un 2. Si es roja, vamos a hacer clic y vamos a ejecutar un código en el que este valga 3. Si es roja. Y si
definitivamente digo, no, más bien en la posición esta no quiero nada, pues entonces le dejamos un 0. Ok, entonces estos valores, esto, bueno, aquí puedo escribirle el valor que yo quiera. Esto debería dejarlo desde 0, porque también 0 es una posibilidad. Y este que también le coloqué aquí, también debería ir desde 0. Entonces ahora sí tengo los botones. Entonces el pedido es azul, 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 ¿qué era? Blanca y roja, ¿cierto? Pues no colabora. No, era roja, roja, azul y blanca. ¿Sí ve? Con esa memoria de ustedes. Roja la primera, roja la segunda, entonces tengo que escribirle un 3. Azul, diría más o menos por aquí, esto es 0, 1, 2 y blanca. Ese sería mi pedido. Si yo hoy vengo, miro en variables, roja, roja, azul, blanca. Entonces, hemos creado con diferentes opciones. Entonces, claro, uno no le pone al cliente todas estas opciones, o le pone todos con botones, o todos con escribir el valor, o todos con barrita, o todos con esta otra forma de escoger, ¿sí? El que a ustedes más les gusta y mejor pues, les parezca. También sería interesante en este caso, pues saber qué es lo que yo estoy escogiendo. Entonces podemos ya colocarle un campo de texto. Un campo de texto que me muestre por lo menos, que me muestre la variable. Entonces esto es pedido 1. Acá tenemos que esto es un número entero, entonces para que me lo muestre, porcentaje i. Aquí este lo podemos dejar directo porque pues lo que escriba va a aparecer ahí. Este sí no nos muestra, entonces aquí necesitamos, este es el del pedido 3 y el del pedido 4 sí muestra lo que escogió acá. ¿Sí? Entonces aquí ya estamos viendo 3, 3, 2 y 1. Entonces estos cuando yo cambio, pues necesito ver qué es lo que estoy cambiando. Estos pues rápidamente me dan el número. Este también necesita una ayudita para uno saber en qué posición lo deja, porque pues, no es muy claro, no tiene así como guías. Este no tiene problema porque este pues me muestra también el valor en el que quedo. Entonces ahí les dejo 4 posibles opciones que se podrían escoger. Hay una también que podrían trabajar en esta parte que sería si son números enteros. Este es para números enteros. Por decir algo, si utilizamos este para el pedido 1. Otra opción, aquí, entonces vamos de 0 a 3. Vamos de 0 a 3, muestra a ver cómo es que está trabajando este. Ese casi no lo he usado para listar otras cosas. Así.